amigos, hoy vamos a hablar de una obra totalmente relevante que lo abarca justamente este escritor llamado Alejo Carpentier. Antes de hablar de la obra, vamos a hablar un poco sobre la biografía de este gran escritor, como que vamos contextualizando un poco. Bien, ahora nos adentramos en lo que es su biografía. Alejo Carpentier y Balmont, nacido justamente en Lausana el 26 de diciembre de 1904 y fallecido en París el 24 de abril de 1980, fue un destacado escritor cubano-francés que tuvo un impacto significativo en la literatura latinoamericana durante su época dorada. Ahora, es considerado por la crítica como uno de los autores más relevantes, más importantes del siglo XX, justamente en la lengua española. Ahora, se considera también un pionero en la renovación de la literatura latinoamericana, especialmente a través de un estilo que mezcla diversas dimensiones y aspectos imaginativos para poder reinterpretar la realidad, elementos que fueron clave justamente en su desarrollo del concepto de lo real maravilloso. Bien, además, para aclarar de su carrera literaria, Carpentier también se dedicó justamente al periodismo durante gran parte de su vida y fue un musicólogo involucrado en investigaciones en lo que son totalmente musicales y la organización de conciertos. No obstante de ello, fue su obra literaria la que le otorgó justamente el mayor reconocimiento y la gran fama que ha tenido. Bien, con esta pequeña contextualización de la biografía de Alejo Carpentier, vamos a adentrarnos en lo que es la obra El siglo de las luces. La novela está totalmente repleta de emocionantes acontecimientos que desarrollan en el contexto histórico de la intensa y transformadora última década del siglo XVIII. Este periodo cargado de cambios y conflictos sirve como el telón de fondo ideal para una trama que entrelaza con los ecos de la Revolución Francesa, resonando justamente en el Caribe y afectando profundamente a sus habitantes. Los principales escenarios de la narración incluyen tanto el Caribe, justamente con su entorno vibrante y convulsionado, como la Francia revolucionaria, donde las ideas de libertad, igualdad y fraternidad estaban reconfigurando la sociedad europea. Ahora, en un asalto temporal también se dirige la historia hacia su desenlace. Se presenta un Madrid testigo de los disturbios de mayo de 1808, un lugar donde las tensiones y rebeliones también se hacían sentir. Es así como la historia comienza en La Habana, alrededor del año de 1790. Un prominente comerciante criollo ha fallecido recientemente, dejando a sus hijos adolescentes. En este caso hablamos de Sofía y hablamos de Carlos, en un profundo estado de duelo. La tristeza y la soledad los llevan justamente a recluirse en la antigua y majestuosa casona familiar, un lugar cargado de recuerdos y silencios. Junto a ellos vive su primo, en este caso entra este personaje llamado Esteban, también adolescente, quien ha sido huérfano desde una edad temprana y es considerado también como un hermano más por Sofía y Carlos. Ahora, a medida que los días pasan, lo que inicialmente era una reclusión por luto se transforma justamente en una especie de celebración privada, donde los jóvenes convierten la casa en un refugio casi mágico, aislado del mundo exterior, un mundo que solo conocen a través de los libros que tanto los fascinan. Cierto día o un día inesperado, un visitante irrumpe en sus vidas, un francés llamado Victor Hugues, originario justamente de Marsella, pero radicado en Saint-Domingue, la futura Haití. Hugues llega con la intención de hacer negocios justamente con el fallecido comerciante, ignorante de su reciente muerte, y tras superar también la sorpresa inicial, Víctor se revela como un personaje carismático, encantador, convirtiéndose en un compañero de juegos lleno de historias fascinantes y sorprendentes habilidades. Justamente su presencia en la casa es casi mágica, como la de un ilusionista que siempre tiene algo nuevo, algo asombroso para poder mostrar, y a medida que se va ganando la confianza y el cariño de los jóvenes, Víctor ofrece una solución providencial para la frágil salud de Esteban. Presenta el doctor Hoguet, un mulato amigo suyo, quien, al igual que Víctor, es francmasón y extranjero a su vez. Esta conexión con personas ajenas y sospechosas para las autoridades locales coloca a Víctor y al doctor Hoguet en una posición totalmente peligrosa, y ambos se ven obligados a huir de Cuba. Y en esta huida no solo involucra a Víctor y Hoguet, sino que también arrastra a Sofía y Esteban.
a una vorágine de eventos que los llevará a través de un Caribe convulsionado, justamente por las ideas revolucionarias y la insurrección de los esclavos de Saint-Domingue. Este tumultuoso viaje los lleva finalmente al otro lado del Atlántico, a una Francia inmersa en la revolución, un país que ya ha impactado al mundo con noticias asombrosas como el fallido del intento de fuga del rey y su captura del Veranés en junio de 1971. Y ya más o menos en este contexto de agitación y cambio, Víctor Hugues entra de lleno en la historia, no solo como un testigo, sino como un actor clave que regresa al Caribe, investido justamente de poderes oficiales. Aquí es donde Esteban, que ha seguido a Víctor en su aventura, será testigo tanto de su ascenso como de su inevitable caída. Experiencias que sacudirían profundamente sus ideales juveniles. Paralelamente, Sofía aquí también interviene, quien quedó esperando en el Caribe. Ve cómo su atracción por Víctor, teñida de un creciente romanticismo, se convierte en una fuerza doblemente poderosa, impulsada justamente por la distancia y el tiempo que se lleva. Ahora, los temas relevantes en esta obra, ¿cuáles son? Los temas relevantes del contexto histórico del siglo XVIII y su similitud con la realidad en el texto, son los siguientes que vamos a dar a continuación. Tenemos la Revolución Francesa y su impacto global. En este tema relevante, justamente, la Revolución Francesa y sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad influyeron profundamente en muchas regiones, incluido el Caribe, donde desencadenaron una serie de cambios sociales y políticos. Ahora, históricamente la Revolución Francesa fue un evento relevante que no solo reconfiguró la sociedad europea, sino que también tuvo repercusiones en las colonias, inspirando movimientos independentistas y revueltas, como la revolución en Haití, por ejemplo. Ahora, la convulsión y algunos cambios sociales en el Caribe, el tema relevante, el Caribe es presentado como un escenario vibrante y agitado, afectado justamente por las ideales revolucionarias y la insurrección de esclavos, lo que justamente refleja la inestabilidad y los cambios radicales de la época. Ahora, ¿la similitud en qué? En que la región del Caribe realmente experimentó revueltas y transformaciones sociales profundas durante este periodo, como la Revolución Haitiana, que fue justamente la primera revuelta de esclavos exitosa en este mundo y la condujo en la independencia de Haití en el año de 1804. Bien, ahora, otro punto para aclarar es el ascenso y la caída de los líderes revolucionarios. Un tema relevante justamente en la figura de Víctor Hugues como un personaje clave en la historia que experimenta tanto su ascenso al poder como su eventual declive. Ilustra aquí la brutalidad y las contradicciones inherentes a los movimientos revolucionarios. Es así como la similitud que tiene con la realidad es que en la vida real muchos líderes revolucionarios de la época experimentan trayectorias similares, donde el poder que obtuvieron durante las revoluciones a menudo se desmoronó debido a conflictos internos y luchas de poder. También tenemos como el impacto personal de los acontecimientos históricos, donde la historia muestra cómo los eventos históricos globales influyen profundamente en la vida personal de los personajes, especialmente en sus relaciones y desarrollo emocional. Las revoluciones y los cambios sociales del siglo XVIII afectaron no solo a las naciones, sino también a las personas a nivel individual, alterando sus vidas, creencias y relaciones personales. Aparte de ello, el colonialismo y la relación del poder, tema relevante es justamente la presencia de personajes como Víctor Hugues y el Dr. Hugues, extranjeros y que ellos reflejan las complejas relaciones de poder en las colonias, donde las alianzas y las identidades culturales eran vistas con sospecha. Ahora, en la época colonial, las colonias eran lugares de tensión constante, donde la presencia de extranjeros y la difusión de ideas revolucionarias generaban en esto desconfianza y a menudo conducían a conflictos con las autoridades coloniales. Esto refleja con precisión la agitación y transformación de la última década del siglo XVIII, destacando así como los grandes eventos históricos como la Revolución Francesa y también las revueltas en el Caribe,
tuvieron aquí pues profundas similitudes con la realidad, tanto a nivel político como social, como en el impacto personal sobre los individuos. Ahora, el mensaje central de este fragmento del siglo de las luces de Alejo Carpentier, de esta novela, gira pues en torno a la complejidad de los cambios históricos. Es así como este profundo impacto en las vidas individuales, como se abarca en esta novela, explora cómo los grandes acontecimientos como la Revolución Francesa no solo transforman sociedades enteras, sino que también moldean y desafían las creencias, relaciones y destinos personales. Principales puntos para aclarar es que el impacto de la historia en la vida personal, como los personajes principales, en este caso Sofía, Carlos y Esteban, quienes eran hermanos y uno era considerado como su hermano, es profundamente alterada por los eventos históricos que suceden a su alrededor. En este caso, la revolución y las ideas que ésta trae consigo influyen en sus decisiones, en sus emociones y relaciones, reflejando cómo los individuos son inextricablemente ligados a los procesos históricos que los rodean. La dualidad del progreso y el conflicto es como la Revolución Francesa y las revoluciones en el Caribe son presentadas como fuerzas de cambio, pero también como fuentes de conflicto y de sufrimiento, obviamente. Este dualismo refleja la ambigüedad de la historia, el progreso y la liberación que vienen acompañados justamente de caos, violencia y disolución. La influencia de las ideas revolucionarias, como la propagación de ideas como la de libertad, igualdad, fraternidad, es un tema central en el texto. Estas ideas no solo reconfiguran la sociedad europea, sino que también afectan profundamente al Caribe, una región colonial llena de tensiones y desigualdades, donde la novela muestra cómo estas ideas cruzan fronteras y transforman pues realidades. Aquí es como la fragilidad de las ilusiones juveniles, en este caso hablamos de Esteban, uno de los protagonistas, que experimenta una profunda transformación a medida que se enfrenta a la realidad de la revolución. Ahora, sus ideales juveniles, en un principio llenos de esperanza y entusiasmo, son puestos a prueba por la dura realidad del conflicto y la traición, lo que esto subraya pues a la vulnerabilidad de las creencias frente a la experiencia. Es así como el poder transformador de los encuentros personales, en este caso la llegada de Víctor Hugues, un extranjero, y su influencia en la vida de Sofía y Esteban, que los dos eran hermanos, destacan cómo los encuentros personales pueden cambiar pues el curso de la vida de las personas. Hablamos ahora de Víctor. Víctor pues con su carisma y sus historias introduce a los jóvenes en un mundo nuevo y desconocido, lo que transforma pues su visión del mundo y los arrastra a un torbellino de eventos históricos. Ahora, la novela explora cómo los grandes acontecimientos históricos influyen en las vidas individuales, revelando así la complejidad de las revoluciones y el impacto que tienen tanto en las estructuras sociales como en las emociones y destinos personales. Bien, esta novela se puede clasificar dentro de la categoría de la nueva novela histórica, un término que fue acuñado justamente por el crítico literario Seymour Benton. Este tipo de novela se caracteriza por una forma particular de abordar la historia, ya que no se narra desde la perspectiva de los personajes que tuvieron un papel destacado en los eventos históricos, ni se cuenta tampoco desde el punto de vista tradicional o canónico que ha sido establecido justamente por la historiografía oficial. En lugar de ello, la historia se desarrolla a partir de la visión de personajes comunes, de personajes simples y corrientes, aquellos que no han sido registrados ni reconocidos por la historia oficial. Este enfoque narrativo significa que los eventos y situaciones son relatados a través de la voz del otro, es decir, de aquellos que generalmente han sido ignorados o silenciados en los registros históricos. Ahora, la novela ofrece una perspectiva alternativa que contrasta la voz oficial, proporcionando una versión de la historia que se construye desde la marginalidad y desde las experiencias de personas que vivieron los acontecimientos sin figurar pues en los canales históricos. Es así como esto se convierte en un símbolo central y recurrente en esta novela. Es la guillotina, un elemento inconfundible de la Revolución Francesa, ya que a lo largo de la obra
la guillotina no solo es mencionada, sino que también participa activamente en la narrativa, convirtiéndose en un protagonista simbólico por derecho propio, casi personificado, mejor dicho. Ahora, la novela se le conoce simplemente como la máquina, una denominación que subraya su función implacable y su deshumanizante en el contexto revolucionario. A través de su presencia constante, la máquina no solo refleja la violencia y la radicalidad de la época, sino que a su vez también actúa como un recordatorio persistente de las tensiones y contradicciones inherentes a los procesos históricos que se desarrollan en esta época y en esta obra. Este tratamiento de la historia desde la perspectiva de personajes anónimos junto con la omnipresencia de la guillotina sugiere pues una relectura crítica de la Revolución Francesa, una que busca iluminar las vidas y experiencias de aquellos que quedaron pues al margen, en este caso de los grandes relatos históricos. La novela, por tanto, no solo ofrece una narrativa alternativa, sino que también invita justamente a la reflexión sobre cómo se construye y se recuerda la historia, cuestionando las narrativas oficiales y proponiendo una visión más inclusiva y matizada del pasado. Es así como con toda esta biografía, con todo este relato de la obra que hemos hablado, con todo el mensaje que nos ha dejado de aquella época con la época que nos encontramos, que es la contemporánea, finalizamos al hablar con esta obra y ha sido pues, espero que haya sido de su agrado y nos encontramos hasta la próxima.